Control de plagas. Se entiende por plaga al crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o vegetal generalmente nociva para la salud. Las plagas, como cucarachas, ratas, ratones y moscas, contaminan todo lo que tocan, transmitiendo así millones de microorganismos que causan enfermedades para el ser humano. La mayoría proviene del drenaje, basura y excremento. Las tres reglas básicas para el control de plagas son: manténlas afuera, no les des alimento ni refugio, mátalas. Importancia sanitaria de las cucarachas. Las cucarachas tienen la habilidad de poder adquirir, transportar y transmitir diversos patógenos, utilizando como vehículo la boca, patas, alas, regurgitaciones y material fecal. Las cucarachas son vehículos de enfermedades como salmonelosis, teniasis, gastroenteritis y fiebre tifoidea. Cucaracha alemana. Es una de las cucarachas domésticas más pequeñas. Mide de 10 a 15 milímetros de longitud. Requiere de calor, humedad y comida, al igual que puede presentarse en cualquier lugar con esas condiciones, como lo son las cocinas y almacenes de los restaurantes. Esta especie es extremadamente resistente al frío y su temperatura ideal ambiental es de 30 grados centígrados. Al recibir la mercancía, ésta se debe inspeccionar y por ningún motivo debe ser introducida a los almacenes o áreas de servicio, ya que pueden venir con cucarachas o sus huevecillos. Es importante que una vez inspeccionadas se cambien en rejillas de plásticos del propio establecimiento, que deben ser lavadas y desinfectadas. Se deben eliminar escondites que puedan servir de criadero, reportar las grietas de paredes, pisos y techos para que se resanen, colocar los alimentos en anaqueles limpios que se encuentren a 15 centímetros mínimos del piso. Cualquier cosa que se derrame hay que limpiarla de inmediato, ya que puede servir para alimento de cucarachas. Se deben mantener todos los alimentos cubiertos. Importancia sanitaria de las moscas. La presencia de moscas suele asociarse a lugares con poca higiene. Puede encontrarse cerca de basureros, excremento humano, cocinas sucias y áreas supuestamente limpias. Para prevenir las plagas de moscas se deben seguir las siguientes reglas. 1. Se deben mantener cerrados los botes de basura, independientemente que tengan bolsas de plástico, se deben sacar con frecuencia. 2. Se debe evitar la acumulación de basura. 3. Todas las puertas y ventanas que den al exterior deben estar protegidas con mosquiteros. 4. Se deben verificar que los mosquiteros se mantengan en puertas y ventanas. 5. Se debe de limpiar debajo y detrás de anaqueles, equipos y mesas de trabajo. 6. No se permite el uso de lámparas de atracción de luz ultravioleta de choque eléctrico en las áreas de alimentos. Importancia sanitaria de roedores. Las ratas y ratones ocasionan pérdidas en la industria de los alimentos, destruyen envases, madera, cables y son capaces de roer las tuberías. Dejan su excremento en todas partes, que al secarse se convierte en polvo y puede contaminar millones de áreas. Solo unas cuantas especies son auténticas plagas a nivel urbano, como son la rata parda, rata negra y rata común. La rata negra. Tiene el pelo negro, nariz puntiaguda y orejas grandes. Es hábil trepadora, incluso puede vivir en árboles. Presenta cierto grado de neofobia, pero suele comer cualquier cosa. Come alrededor del 10% de su peso por día. La rata parda. Tiene el pelo café, nariz y orejas cortas. Prefiere vivir bajo de la tierra. Es buena nadadora. Es extremadamente neofóbica. Generalmente consume alimentos en lugares ya explorados y bien conocidos. Come alrededor del 10% de su peso. Ratón doméstico. Tiene nariz puntiaguda y cuerpo delgado, orejas grandes. Habita bajo la tierra. Es muy tolerante a condiciones áridas. Curioso ante objetos nuevos, comen de manera intermitente. Medidas para controlar plagas. 1.
No se debe permitir la entrada de plagas, cuidando el buen estado de puertas, ventanas, coladeras y otras posibles entradas. 2. Se debe mantener limpia la cocina, almacén y baños, en general todo el establecimiento. 3. No se debe dejar restos de alimentos o mugre en gabinetes, pisos ni paredes. 4. Se deben revisar los envases y embarques que entren al local. No se debe utilizar cualquier plaguicida ya que puede contaminar los alimentos. En dado caso que se utilicen, se deben seguir las siguientes indicaciones. Contar con un profesional del control de plagas. Este profesional debe tener licencia vigente. Se debe contar con un control de plagas y fichas técnicas del producto que se esté utilizando. 6. Los establecimientos que cuenten con animales de ornato, seguridad y o perros guía no deberán permitir su acceso a las áreas donde se almacenen y preparen alimentos. 7. No se deben tener trampas para roedores que contengan cebos impregnados en veneno o anticoagulantes en las áreas donde se permite el uso de lámparas de atracción de luz de choque eléctrico en las áreas referidas. Condiciones generales. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento. Deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros animales. Los edificios deben tener protecciones para evitar la entrada de plagas, pudiendo utilizarse cortinas de aire, anticámaras, mallas, tejidos metálicos, trampas y electrocutadores. Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas. Deben inspeccionarse periódicamente. En caso de alguna plaga, deberán adoptarse medidas de control o erradicación. Las medidas que comprometan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos deberán aplicarse solo por personal calificado. Solo se deberán emplear plaguicidas cuando otras medidas no sean eficaces. Se deben proteger todos los productos, equipos y utensilios contra la contaminación. Después de aplicar los plaguicidas, deberán limpiarse el equipo y los utensilios contaminados. Debe consultarse el Catálogo Oficial de Plaguicidas de 1993, publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. Los plaguicidas deben ser guardados bajo llave y aplicados por personal calificado. Todos los sistemas de control de plagas deben ser aprobados por la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud. Se debe llevar un registro de control de plagas y guardarlo en archivo. ¿Cómo entran las plagas a los establecimientos? Las plagas entran a un establecimiento en diversas formas. Estas pueden ser por medio de verduras crudas, empaques, dentro y sobre las materias primas, contenedores y a través de puertas y ventanas protegidas. Formas de controlar las plagas. Los insectos se distinguen de 3 tipos: voladores, rastreros y taladores. Una manera de evitar la infestación es su prevención. Hay que evitar generar residuos de alimentos, aguas estancadas, material y basura amontonado, armarios y equipos que acumulen polvo y suciedad. Los insectos voladores hay que eliminarlos por medio de electrocutadores. Estos requieren mantenimiento constante y limpiarse en el área donde se reciben los insectos muertos. Existe el escarabajo del almacén que puede atravesar las rejillas sin ninguna dificultad para alimentarse de los cadáveres de los insectos. Este escarabajo es una plaga que puede encontrarse en los establecimientos. Los insectos voladores pueden controlarse utilizando fumigación con insecticidas por aspersión con base en piretro y piretrinas, que son insecticidas naturales. Existen otros mucho más efectivos, pero no son seguros, ya que presentan residuos y son peligrosos para la salud. Los insectos rastreros pueden ser controlados de distintas formas. El método más común es rociar aspersión con gas anticontaminante en todas las ranuras y grietas a nivel del piso. En el caso de las cochinillas y gorgojos, se requiere fumigar en el área afectada,
y deberá salir todo el personal durante un periodo de 24 horas cuando se aplique este insecticida. El programa de control de roedores suele ser efectivo si se limpian constantemente las áreas para evitar nidos y su proliferación, medidas para evitar su entrada a las instalaciones, verificación constante para detectar su presencia y el colocar trampas con carnadas con veneno. Las medidas para controlar los pájaros son: eliminar la entrada de pájaros en el área de procesos y almacenes. No deben existir aberturas que permitan la entrada de pájaros. Eliminar inicios de nidos en aleros, cornisas, puertas, ventanas y estructuras. También existen varios métodos para ahuyentar las plagas, como lo son silbatos, sonidos ultrasónicos, colocación de siluetas de búhos, entre otros.